Fue la estrella favorita de algunos de los programas familiares más emblemáticos de la televisión, siempre interpretando la figura paterna fuerte, amable y confiable que todos deseaban tener. Pero entre bastidores, Michael Landon vivía con una faceta de sí mismo que la mayoría de la gente desconocía. Era un hombre que guardaba profundos secretos, cicatrices desgarradoras y un pasado inquietante del que nunca llegó a desprenderse del todo. Años después de su muerte, una de sus hijas finalmente se sinceró sobre un secreto impactante del que su padre nunca habló. Reveló la carga que él llevó en silencio y una decisión de la que cree que se habría arrepentido profundamente. Su revelación es extremadamente desgarradora, y una vez que escuches de qué se trata, entenderás por qué. El trauma infantil que impulsó su impulso. Michael Landon no nació en la fama. De hecho, sus primeros años fueron bastante caóticos. Nacido como Eugene Maurice Horowitz el 31 de octubre de 1936 en Queens, Nueva York, la vida de Michael comenzó en un hogar ya dividido en más de un sentido. Su padre, Eli Maurice Horowitz, era actor y director de teatro judío, mientras que su madre, Peggy O'Neill, provenía de un entorno católico irlandés y había trabajado como bailarina y comediante. En teoría, eso podría haber sonado como la pareja perfecta, pero en realidad, sus diferencias, especialmente las religiosas, crearon una profunda tensión emocional en el hogar. Su madre no ocultó su resentimiento por la formación religiosa de su esposo y su amargura se reflejaba en su trato con su hijo. Durante lo que debería haber sido un momento de orgullo y significado en la vida de Michael, su bar mitzvah, un rito simbólico de paso a la fe judía, su madre se inclinó hacia él y le dijo en voz baja algo que lo dejó atónito. Lo había bautizado en secreto cuando era bebé. Su intención era invalidar su identidad espiritual. Y ese recuerdo se le quedó grabado. Ese tipo de rechazo por parte de un padre duele profundamente, y para el joven Michael, fue extremadamente confuso. Pero la religión no fue la única fuente de trauma en su infancia. Su madre, Peggy, sufrió graves problemas de salud mental, y en privado, la familia vivió un ciclo de inestabilidad emocional que dejó cicatrices. Michael a menudo presenció momentos profundamente angustiosos en casa, incluyendo momentos en los que su madre atravesaba momentos tan difíciles que se puso en peligro. Y la carga emocional de esos momentos nunca lo abandonó. La tensión en casa era constante, y Michael la sufrió de forma muy personal. Desarrolló enuresis crónica, algo que muchos niños experimentan bajo estrés. Pero en lugar de compasión, lo recibieron con vergüenza. Su madre colgaba sus sábanas sucias en la ventana de su habitación para que todo el vecindario las viera. Para un niño que ya vivía con miedo y confusión, era una humillación pública y un recordatorio de que no había un lugar seguro para él, ni siquiera en su propia casa. Años más tarde, canalizaría este dolor a través del arte. En 1976, Michael escribió y dirigió El corredor más solitario, una película semi-autobiográfica que narraba la historia de un niño que lidiaba con la enuresis y una madre fría y desamorada. Fue una película cruda, emotiva y uno de los proyectos más personales de su carrera. Esa película no fue solo una historia, fue una liberación. A pesar del caos en casa, Michael encontró consuelo y autoestima en el atletismo. En la escuela, se convirtió en un destacado lanzador de jabalina, impresionando a los entrenadores y ganándose el reconocimiento por su fuerza y concentración. Era uno de los pocos aspectos de su vida donde sentía que tenía el control. Su dedicación dio sus frutos cuando obtuvo una beca para la Universidad del Sur de California por su talento atlético. Esta beca parecía una salida y un boleto a una vida mejor, pero el destino tenía otros planes. Una lesión en el hombro truncó abruptamente sus sueños deportivos. Para alguien que había depositado tantas esperanzas en esa única vía de escape, fue un golpe devastador. La beca se esfumó, y con ella, la estructura y el rumbo que tanto le había costado conseguir. Luchando por encontrar un propósito, Michael aceptó trabajos esporádicos para salir adelante. Uno de ellos estaba en una gasolinera de Los Ángeles, no lejos de los estudios Warner Bros. Fue durante uno de sus turnos que llamó la atención de un agente de talentos, un encuentro casual que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con el ánimo de explorar la actuación, tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Cambió su nombre de Eugene Horowitz a Michael Landon. El nuevo nombre, elegido de una guía telefónica,
era más que una simple identidad escénica. Fue un nuevo comienzo, donde pudo enterrar el trauma de su pasado y forjar un futuro a su manera. En 1957, Michael consiguió su primer papel revelación en la película de terror de culto. Yo era un hombre lobo adolescente. Puede que no fuera candidato al Oscar, pero hizo que la gente lo notara. Tenía una presencia artística innata. Destacaba no solo por su físico, sino por una intensidad en su mirada que sugería que había vivido más de lo que dejaba entrever. Pronto le llegaron oportunidades más grandes, y cuando fue elegido para interpretar al pequeño Joe Cartwright en la longeva serie western Bonanza en 1959, quedó claro que Michael Landon había llegado. El programa se convirtió en un éxito rotundo, y Landon, con su encanto audaz y su profundo repertorio emocional, se convirtió en un nombre muy conocido. Su capacidad para interpretar papeles fuertes y sensibles lo convirtió en una de las figuras más cercanas de la televisión. Pero Landon no se detuvo ahí. Tras el final de Bonanza en 1973, dio un giro inesperado a su carrera al crear y protagonizar La Casa de la Pradera, que se emitió durante 9 temporadas. Este programa era más que solo entretenimiento. Era una serie con valores y una gran resonancia emocional que llegó a millones de familias de todas las generaciones. Luego llegó Autopista al Cielo en 1984, un drama espiritual en el que Landon interpretó a un ángel enviado para ayudar a la gente en la tierra. Era ideal para él porque interpretaba a una figura moralmente inspiradora que podía guiar a otros en el dolor, ofreciendo esperanza y sanación. A mediados de los 80, Michael Landon se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. No solo era famoso, sino que era de confianza, admirado y querido. Pero incluso en la cima del éxito, lo perseguían rumores y secretos, así como historias que nunca aparecieron en entrevistas ni portadas de revistas. Aunque nunca abordó algunas de ellas en vida, una de sus hijas finalmente dio un paso al frente y dijo la verdad. Las luchas ocultas que atormentaban a Landon. Michael Landon podía irradiar calidez y estabilidad en pantalla, pero tras bambalinas, luchaba con demonios que nunca lo abandonaban. La imagen refinada de un padre amoroso y guía espiritual en televisión ocultaba una realidad mucho más compleja, cimentada sobre el dolor, la disciplina y una desesperada necesidad de control. Landon admitió posteriormente que lidiaba con el estrés de maneras poco saludables. Era un fumador empedernido que también luchaba contra el consumo excesivo de alcohol, especialmente en su juventud, aunque rara vez aparecía ebrio en público. Para Landon, fumar y beber no eran simples hábitos, sino una forma de automedicación. Calmaban la ansiedad, aliviaban la presión y le proporcionaban un alivio momentáneo a una mente que no dejaba de dar vueltas. Una vez reconoció que usaba el humor para enmascarar su dolor. Podía desarmar a cualquiera con una broma o una sonrisa, pero ese desenfado ocultaba algo mucho más oscuro. Bajo su encanto se escondía un afán incansable de mantenerse ocupado y en movimiento. La agenda de Landon era famosa por su apretada agenda. Como guionista, director, productor y protagonista de muchos de sus programas, se entregaba por completo a su trabajo, a veces hasta la obsesión. Sus colegas comentaban que tenía una necesidad casi compulsiva de controlar cada detalle. Algunos lo veían como un reflejo de su perfeccionismo. Otros sospechaban que era su forma de controlar el caos. El trabajo era donde tenía poder y donde podía gestionar los resultados. No se parecía en nada al hogar inestable en el que se crió, donde las explosiones emocionales podían sobrevenir en cualquier momento. Desafortunadamente, aunque su fama crecía, la tragedia personal nunca se quedó atrás. En 1959, el mismo año del estreno de Bonanza y el lanzamiento de Landon al estrellato, su padre falleció repentinamente de un infarto. Landon quedó completamente devastado, y el momento fue cruel. Justo cuando su carrera estaba en pleno despegue, se vio obligado a lamentar una pérdida que le dejaría una huella imborrable. Su padre había sido una figura compleja que lo apoyó en ciertos aspectos, pero también formó parte de la tensa dinámica familiar que atormentó a Landon en sus primeros años. Su muerte cerró la puerta a la posibilidad de reconciliación, y ese arrepentimiento parecía persistir. Entonces, en 1973, la tragedia volvió a golpearlo, esta vez involucrando a su hija Cheryl. Aunque no era su hija biológica, Landon la había adoptado al casarse con su madre.
Lynn no, y la trataba como si fuera suya. Ese año, Cheryl sufrió un terrible accidente automovilístico que la dejó gravemente herida y le costó la vida a su novio. El accidente devastó a toda la familia, y Landon, según se informa, quedó consternado y le costó asimilar la magnitud de lo sucedido. Aunque Cheryl sobrevivió, el trauma añadió otra carga emocional a un hombre que ya soportaba una carga tan grande. Pero esa no fue la única lucha que tuvo que afrontar. Landon solía ser descrito como una persona generosa y bondadosa, alguien que brindaba apoyo financiero a los miembros del equipo, los trataba como familia y se esforzaba por crear un ambiente positivo en el set. Pero había otra faceta suya que la mayoría de los fans desconocían. Quienes trabajaron estrechamente con él hablaban de su carácter controlador, su temperamento irascible y la intensa presión que se imponía a sí mismo y a quienes lo rodeaban. A veces, su humor cambiaba rápidamente, de juguetón y alentador a mordaz e impaciente, una contradicción que a muchos les costaba conciliar. Algunos de sus colegas achacaban su comportamiento al estrés de dirigir una gran producción, pero quienes mejor lo conocían creían que era algo más profundo. Landon tenía una necesidad casi patológica de mantener el orden y la previsibilidad, quizá porque había crecido en un mundo donde no existían. Ese deseo de control con el tiempo se extendió también a sus relaciones personales, creando una tensión en casa que luego afectaría sus matrimonios. Pero en el fondo, un hombre luchaba constantemente contra la inseguridad. A pesar de su éxito, Landon nunca se creyó del todo capaz. El trauma de su infancia le había dejado heridas profundas, y ni la fama, ni los elogios, ni el cariño del público pudieron sanarlas por completo. Su afán de perfección, su resistencia a la vulnerabilidad e incluso su humor apuntaban a alguien que sentía que, en cualquier momento, la vida que había construido podía desmoronarse. Pero aún así, siguió adelante. El espectáculo tenía que continuar. La sonrisa tenía que permanecer. Y los guiones tenían que terminarse. Cuando Landon sufría, rara vez lo dejaba ver públicamente. Pero no todo podía quedar enterrado para siempre. Al entrar en las últimas etapas de su carrera, las grietas en su imagen comenzaron a agrandarse. Surgieron controversias, se extendieron rumores y, con el tiempo, escándalos personales llevarían a Michael Landon a los titulares por razones que escapaban a su control y que nunca quiso afrontar. Controversias y escándalos públicos. Michael Landon había cimentado su carrera en la representación de la fuerza moral, la compasión y la firmeza paterna en la que el público estadounidense confiaba. Pero tras las cámaras, su vida personal se volvió cada vez más difícil de separar de los personajes que interpretaba, y cuando la imagen cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse, lo hizo de forma muy pública. Quizás la controversia más dañina de su vida estalló durante la producción de La Casa de la Pradera, una serie que llegó a definir su reputación como un hombre de familia íntegro. A principios de los 80, los fans lo veían como el esposo y padre ideal, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Así que, cuando se supo que Landon había iniciado una relación romántica con una aspirante a actriz de la serie, conmocionó a sus fans. La mujer en el centro del escándalo fue Cindy Clarico, quien tenía apenas 18 años cuando empezó a trabajar en el set. En ese entonces, Landon ya rondaba los 40, estaba casado y era padre de varios hijos. Su relación, que al principio comenzó discretamente, se convirtió en algo más serio y, con el tiempo, se volvió imposible de ocultar. En 1982, Landon puso fin a su matrimonio de casi 20 años con su segunda esposa, Marjorie Lynn No. Juntos criaron a 5 hijos, incluyendo a Cheryl, hija de Marjorie de una relación anterior y a quien Landon había adoptado. El divorcio fue un duro golpe, sobre todo porque no era solo un asunto privado, era público, confuso y objeto de escrutinio desde todos los ángulos. Muchos fans se sintieron traicionados por haber idealizado el matrimonio de Landon en la vida real como una extensión de su personaje en pantalla. Sin embargo, tras el divorcio, su imagen perfecta se desmoronó, y algunos interpretaron sus acciones como un fracaso personal, mientras que otros lo vieron como un reflejo de una hipocresía más profunda, para un hombre cuya carrera se basó en valores como la lealtad, la integridad y el amor. La aventura fue más que una simple decisión personal. Fue un golpe directo a su credibilidad,
Pero las grietas en la imagen pública de Landon no se detuvieron en sus relaciones personales. Tras bambalinas, comenzaron a surgir historias sobre su comportamiento en el set. Estas impactantes revelaciones pintaron un panorama mucho más complejo que el del líder generoso que a menudo se le describía. Algunos de los coprotagonistas de Landon lo recordaban como intenso, controlador y propenso a estallidos emocionales cuando las cosas no salían como él quería. Incluso circulaba una cita de Alison Arngrim, miembro del elenco de La Casa de la Pradera, quien lo describió como loco, malo y peligroso. Esta dramática declaración fue extremadamente controvertida porque contradecía todo lo que el público creía saber sobre él. Pero los escándalos no terminaron ahí para Landon. Era conocido por hacer comentarios inapropiados y juguetones sobre su energía y vitalidad, incluso bromeando una vez que se debía a los suplementos de polen de abeja, algo de lo que hablaba con tanta frecuencia que incomodaba a la gente. Aunque algunos en el set se rieron, otros lo encontraron inapropiado e invasivo, especialmente considerando el carácter familiar del programa y la presencia de jóvenes actores. Si bien Landon era visto como una figura educada y divertida en televisión, en realidad, hubo momentos en que se descontroló. Fuera del estudio, la relación de Landon con los medios también se volvió cada vez más tensa. Al principio de su carrera, se mostró abierto, amable y dispuesto a compartir su historia. Pero con el paso de los años, y en particular tras el escándalo con Cindy Clerico, se volvió cauteloso e incluso a la defensiva. Sentía que los periodistas estaban menos interesados en su trabajo y más obsesionados con indagar en su vida personal. En cierto momento, la tensión llegó a su punto álgido cuando Landon tuvo un altercado físico con un periodista que lo había insistido demasiado con preguntas personales sobre su familia. El propio Landon reconoció posteriormente el incidente, y aunque no tuvo una amplia cobertura en su momento, quizás por respeto a su fama, fue conocido en los círculos de Hollywood. Para muchos, marcó un punto de inflexión. Landon, antes famoso por su encanto relajado, se había convertido en alguien a quien la gente trataba con cautela. En sus últimos años, se volvió más reservado, optando por evitar las entrevistas y limitar sus apariciones públicas. Algunos atribuyeron este cambio al agotamiento, otros al deseo de proteger su tercer matrimonio y reconstruir su familia. Pero también existía la sensación de que Landon ya no confiaba en la mirada pública, que le había herido y que no estaba dispuesto a exponerse más. A pesar de la controversia, siguió siendo una figura respetada en la industria. Sus contribuciones a la televisión fueron innegables y sus programas siguieron conectando con el público. Pero se reconocía discretamente que el hombre en sí no era el héroe perfecto que solía retratar. Era complejo y, como tantos otros, profundamente humano. Aún así, justo cuando la conversación a su alrededor comenzaba a enfriarse, comenzó otro capítulo que volvería a atraer la atención de millones de personas hacia Michael Landon. Solo que esta vez no se trataba de un escándalo ni de una pelea pública. Se trataba de algo que ninguna fama ni fuerza podía detener: el diagnóstico desgarrador. En la primavera de 1991, Michael Landon aún estaba en el ojo público. Trabajaba, planificaba y pasaba tiempo con su familia, aparentemente tan fuerte e incansable como siempre. Pero a principios de abril de ese año, todo cambió. Tras sufrir un fuerte y persistente dolor de estómago, Landon buscó atención médica, esperando recibir noticias de tal vez una úlcera o algo manejable. Sin embargo, lo que recibió fue un diagnóstico devastador que le cambió la vida. Los médicos le informaron que tenía cáncer de páncreas, una de las formas más agresivas e implacables de la enfermedad. Para cuando se descubrió, ya se había extendido al hígado y los ganglios linfáticos, y en esa etapa ya no era curable. Para Landon, un hombre que siempre había superado la adversidad, esta noticia fue devastadora. Había superado muchas cosas en su vida, desde traumas hasta reveses y escándalos, pero de alguna manera siempre había salido fortalecido. Pero esta vez fue diferente, porque el cáncer de páncreas no negocia ni espera. Avanza rápidamente, dejando poco tiempo para prepararse o defenderse. A pesar del sombrío pronóstico, Landon finalmente decidió luchar contra la enfermedad. Comenzó la quimioterapia con la esperanza de frenar la propagación del cáncer. También exploró tratamientos holísticos y terapias experimentales, decidido a agotar todas las opciones posibles. Consultó con expertos en medicina alternativa,
Ajustó su dieta y se apoyó en su fortaleza física y espiritual. Pero incluso las intervenciones más agresivas solo le ofrecieron un alivio temporal. Con el paso de las semanas, Landon finalmente tomó la difícil decisión de alejarse del foco público y pasar el tiempo que le quedaba en casa. Se retiró a su rancho de Malibu, un lugar tranquilo, alejado del caos de Hollywood. Ali se centró en lo que más le importaba: su esposa Cindy, sus hijos y algunos amigos cercanos. El hombre que había forjado una carrera en torno a historias de familia y conexión, ahora se encontraba viviendo el capítulo más íntimo de todos, enfrentándose a la muerte rodeado de amor. Aún así, Landon no desapareció del todo. En mayo de 1991, hizo una última aparición pública en The Tonight Show starring Johnny Carson, y fue un momento que dejó atónitos a los fans. Había perdido bastante peso, y aunque su sentido del humor seguía intacto, se percibía una tristeza visible en sus ojos. Esa última aparición en los medios fue emotiva, cruda y difícil de ver, especialmente para quienes habían crecido con su presencia constante en las pantallas de televisión. Landon aprovechó la aparición no para pedir compasión, sino para hablar con franqueza sobre su enfermedad. Expresó su gratitud por el apoyo recibido y enfatizó la importancia de mantenerse fuerte y positivo ante dificultades inimaginables. Su honestidad conmovió a millones de personas y les recordó que incluso sus héroes podían sufrir. A pesar de su deterioro físico, Landon se mantuvo mentalmente ágil y con los pies en la tierra durante esos últimos meses. Pasaba largas tardes con sus hijos, contaba historias e intentaba mantener la normalidad lo más posible. Lamentablemente, el 1 de julio de 1991, Michael Landon falleció a los 54 años. La noticia conmovió profundamente a todo el país. Fans, coprotagonistas e incluso espectadores ocasionales sintieron profundamente la pérdida. Había formado parte de sus vidas durante décadas, a través de Bonanza, La Casa de la Pradera y Autopista al Cielo. No era solo un actor. Se había convertido en un símbolo de consuelo, estabilidad y esperanza. Su funeral fue privado y fue enterrado en el cementerio Hillside Memorial Park de Culver City, California, en un mausoleo privado, lejos del ojo público. Fue una despedida discreta para un hombre cuya vida había sido tan pública. Incluso después de su muerte, el legado de Landon perduró. Sus programas continuaron transmitiéndose en sindicación, presentándolo a nuevas generaciones de espectadores. Para muchos, representó algo atemporal y un recordatorio de una era más inocente de la televisión, donde las historias aún podían enseñar, sanar y inspirar. Pero mientras el público lloraba, sus allegados cargaban con algo más profundo. Habían presenciado el dolor íntimo tras la fama, y algunos, especialmente su hija Leslie, finalmente romperían el silencio para compartir lo que el mundo nunca supo sobre los últimos días de Michael Landon. Ella finalmente se sinceró, no solo sobre la enfermedad, sino sobre las verdades que dejó atrás. Revelaciones de Leslie sobre los últimos años de Michael. Tras la muerte de Michael Landon, el silencio de su familia fue respetuoso pero denso. Durante años, guardaron un lugar especial en su memoria y lo honraron discretamente. Pero finalmente, su hija, Leslie Landon, exactriz y ahora psicóloga, decidió que era hora de hablar y comenzó a hablar abiertamente sobre el hombre que el público creía conocer y las verdades más profundas que se ocultaban tras las rejas. Uno de los momentos más reveladores se produjo cuando Leslie habló sobre la forma en que su padre abordaba su salud. A pesar de ser un hombre que parecía tener una energía y un carisma inagotables, en realidad, Landon tenía una relación complicada con los médicos. Según Leslie, simplemente no iba al médico con regularidad y a menudo ignoraba cualquier indicio de que algo pudiera ir mal. Reveló que era fuerte y decidido, pero, como muchos hombres de su generación, creía en superar la incomodidad en lugar de bajar el ritmo para afrontarla. Leslie reflexionó sobre cómo esa mentalidad finalmente le costó caro, y en una entrevista particularmente emotiva, dijo, "Y creo que si mi padre viviera hoy, diría, vaya, la arruiné". Esas palabras estaban llenas de tristeza y una claridad ganada con esfuerzo. Creía, con convicción, que la detección temprana podría haber marcado la diferencia. Y ahora,
Como profesional de la salud mental y oradora, usa su plataforma para animar a las personas a priorizar su bienestar, a no ignorar las señales de alerta y a comprender que la fortaleza a veces implica saber cuándo pedir ayuda. Mientras Leslie emprendía un camino de sanación y defensa, sus hermanos continuaron el legado creativo de su padre de otras maneras. Michael Landon Jr., Christopher Landon y Jennifer Landon han desarrollado carreras en cine y televisión, cada uno a su manera. Michael Jr. se convirtió en un exitoso productor y director, trabajando a menudo en proyectos que evocan el estilo narrativo, profundamente emotivo, de su padre. Es conocido por crear contenido familiar con profundidad y complejidad moral, similar a las series en las que su padre basó su carrera. Christopher Landon, por su parte, dejó huella en un ámbito diferente de Hollywood. Se forjó una carrera en el género de terror y suspense, dirigiendo y escribiendo películas como Feliz Día de tu Muerte y Freaky. Su obra puede ser más irreverente, pero su creatividad, disciplina y fuerte carácter evocan la influencia de su padre. Pero quizás la hija de Landon más visible públicamente en los últimos años haya sido Jennifer Landon. El público actual la conoce como Teeter en la exitosa serie Yellowstone, donde interpreta a una peona ranchera dura, mal hablada y inolvidable. Su interpretación ha sido ampliamente aclamada, y muchos fans han vinculado su determinación con el legado de su famoso padre. Jennifer ha reconocido abiertamente a su padre como la inspiración de su ética de trabajo y su pasión por contar historias. Aunque era muy joven cuando falleció, el impacto que tuvo en ella nunca se desvaneció. En entrevistas, ha compartido que crecer con él, aunque fuera brevemente, le inculcó un profundo amor por la interpretación y la creencia en el poder de la televisión para conectar con la gente a nivel emocional. Su éxito es más que un homenaje. Es una continuación del nombre Landon en la televisión moderna. Pero una de las contribuciones más conmovedoras al legado de Landon no provino de los hijos que crió después de la pequeña casa, sino de la hija que estuvo presente antes de que todo comenzara. Cheryl Landon. Cheryl, la hija mayor de Landon, fruto de su segundo matrimonio, escribió unas memorias profundamente personales tituladas Le prometí a mi papá. En ellas, reflexiona sobre el vínculo único que compartieron, forjado no solo por el amor, sino por la supervivencia. Tras sobrevivir a ese terrible accidente automovilístico en 1973, Michael se sentó junto a su cama de hospital, tomándole la mano durante las cirugías y la rehabilitación, sin separarse nunca de ella. Durante esas largas noches, ella cuenta que él le prometió que, si salía adelante, crearía algo significativo a partir del dolor que ambos habían padecido. Años después, creó Autopista al Cielo, una serie espiritual que mostraba esperanza, sanación y redención. Según Cheryl, nació de esa promesa. Creí que el programa no era solo televisión, sino su expiación, su don y su forma de cumplir un voto sagrado con su hija y consigo mismo. En su libro, Cheryl también escribió sobre el hombre detrás del mito. No endulzó sus defectos, pero honró sus intenciones. Pintó la imagen de un padre que distaba mucho de ser perfecto, pero que nunca dejó de intentar amar, proteger y reparar lo que se había roto. Con el paso del tiempo, la memoria pública de Michael Landon puede parecer compleja, pero gracias a sus hijos, ahora también vemos al verdadero hombre, con defectos y pasión, pero que aún así amó profundamente e inspiró a muchos. Y quizás ese sea el legado más importante. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Michael Landon? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides hacer clic en el siguiente video, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las novedades.